Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo el día de hoy a través de este programa, como es el programa Torre Fuerte, desde el hermoso país de Perú. Ya está con nosotros el pastor y amigo Salomón Tuyú. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo está el día de hoy? Contento de tenerlo una vez más en este programa. Es un amigo y a la vez también un siervo del Señor que nos viene enseñando a través de las Sagradas Escrituras el tema de lo que es la glosa sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia, pastor. Amén, pues saludos, César, te agradezco mucho que nos puedas honrar con esa amistad y también a todos nuestros amigos que nos están ya sintonizando. Queremos decirle que pues estamos contentos de poder servirles, de poder ser parte de todo este proyecto que tienes a través de Torre Fuerte, desde Barranca, Perú. Realmente para mí es una grande bendición participar con este programa, César. Pastor Salomón, hoy tenemos un tema muy hermoso que es Harpazo y el Día del Señor. Un tema espectacular que creo que vamos a estudiar el día de hoy. Pastor, ¿cuáles serían las expectativas el día de hoy que tenemos a través de este tema, ¿no?, que se va a realizar el día de hoy? Muy bien, bueno, pues antes que nada quiero decirles que vamos a tener, no se despeguen, vamos a tener un programa, pero mire, espectacular, porque vamos a estar hablando de un periodo conocido como tiempos y sazones, que es un periodo judaico, que incluye también lo relacionado al juicio que se llama el Día del Señor o Día de Jehová en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también nos va a mostrar que de ese periodo no está relacionado el arrebatamiento porque es un periodo que se relaciona con la gente que se va a quedar. Así que prácticamente a la pregunta que tal vez se pueden hacer, bueno, el arrebatamiento es una bendición para los creyentes, pero ¿qué pasará con los que se queden? Y eso es el periodo que se llama el Día del Señor. Por eso es Harpazo y el Día del Señor. Vamos a entender que se trata de un día ciertamente inesperado, porque no se está esperando por los inconversos, improvisto por ellos, pero que también es inminente, es inadvertido, sin embargo es ineludible y es inevitable, como vamos a estar viendo en este señal. Así que no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre el concepto de que Él viene como ladrón. ¿Qué significa esa frase? Que el día del Señor viene como ladrón. Así que esto va a estar muy, pero muy bueno, Gesser. Así es, Pastor Salomón. Estuvimos hace unos días, yo estaba siempre, hago mis estudios, estudiando la palabra del Señor y estudiando, ¿no? Me percaté que casi todos los profetas dicen, y el día del Señor. Todos hablan del gran día que va a ocurrir, ¿no? Siempre vemos, sea profetas mayores o profetas menores, vemos una palabra que siempre se resalta. Casi en todos los textos bíblicos, en cada pasaje, hay una palabra que siempre se resalta. Es el día del Señor. Es algo que me sorprende a mí. Yo sé que soy una persona soy un lector de la Biblia, pero siempre me quedó esa duda, ¿no? Como lector de la Biblia, ¿por qué siempre hablan del día del Señor? Es correcto. Y bueno, ese día, como vamos a darnos cuenta, se trata de un periodo muy definido en la escatología del Antiguo Testamento y es retomado por el apóstol Pablo, dando seguimiento porque no solamente él lo habla, pero el mismo Señor Jesucristo habla de ese periodo como un tiempo de juicio. Y algo interesante que vamos a estar viendo en los siguientes minutos, después de explicar el Día del Señor, vamos a estar viendo que capítulo que vamos a tomar, que es 1 Tesalonicenses capítulo 5, que es una continuación del capítulo 4 donde se habló del rapto, y ahora pasa a un tema interesante. Vamos a darnos cuenta que hay cuatro, al menos encuentro yo cuatro
4 razones por la que este pasaje apoya un rapto pretribulación y lo vamos a estar viendo exegéticamente, cosa que va a ser casi, yo digo, si no imposible de rebatir. Así que no se lo vayan a perder porque tengan allá a mano lápiz y papel para apuntar, porque nos vamos a dar cuenta que hay un apoyo fuerte para el tema del rapto pretribulación desde los primeros versículos hasta el versículo 9, que es más específico y más directo, que dice que no nos puso Dios para ira. Así que pues los invito para que se queden porque vamos a estar haciendo un estudio serio de la palabra del Señor, desde las raíces originales. Adelante. Mucha gente, pastor, piensa de que no hablamos de este tema, es un tema que es un tema nuevo, pero yo creo que no es un tema nuevo, es un tema que desde ya la iglesia, desde sus inicios tenían esta enseñanza bíblica, ¿no? A través del apóstol Pablo, la cual es el que más habla sobre el tema del arrebatamiento. Vemos que Pedro también va a hablar. Muchos de los apóstoles tenían una idea clara sobre este tema, pastor. No, definitivamente, en primer lugar, como hemos dicho, porque era tema de los profetas, el profeta Amós, Oseas, Joel, Abdías, habló mucho sobre ese tema. Luego ya entras a los profetas como incluso el mismo Zacarías, quienes hablaron sobre el tema del día del Señor, Isaías, pero el Señor Jesucristo fue uno de los que cita este periodo, que es coincidente en el inicio de la 70ª semana de Daniel, que es Daniel 9:27, que habla de la última de las 70 semanas. Así que es algo muy interesante lo que vamos a estar estudiando en esta hora, coincidente con lo que se llama el Día del Señor, la ira del Cordero. Así que estos corresponden a un tiempo, un periodo judaico llamado tiempos y sazones, que vamos a estar estudiando. Y no se lo pierdan porque de verdad va a ser de mucha bendición. Así que quédense, hagan sus anotaciones y vamos entrando con sus preguntas también, porque me gusta que estén interactuando y podamos profundizar en el tema que está puesto ya en la mesa. Jarpazo y el Día del Señor. Así es, a todos los hermanos, Jarpazo y el Día del Señor. Ya casi estamos con el tema número 10, si no me equivoco, de esta enseñanzas, estas conferencias que hemos estado teniendo con el pastor Salomón. A la verdad, desde ya, pastor Salomón, es una bendición tenerlo aquí en este programa. A pesar de todo, sabemos que hay muchas cosas que aprender, mucho que estudiar. Sabemos que no todo lo sabemos y cuanto más aprendamos, podamos enseñar a muchas más personas, ¿no? A quien más lo necesita. Y sabemos que este tiempo en que nos tocó vivir, yo creo que Dios quiso así para que las enseñanzas como el tema de la escatología bíblica, como la doctrina de Cristo y muchas doctrinas que fundamentan nuestra fe se vuelvan a tocar a través de estos temas y que la gente pueda aprender, los hermanos puedan aprender y puedan salir educados, pastor, porque hay bastante hambre y sed de la palabra del Señor en estos últimos días. Es correcto, y también conocer cuáles son las promesas que Dios nos tiene hecho a nosotros y distinguirlas de las hechas para el pueblo de Israel, y también los periodos que corresponden a la iglesia y los periodos que corresponden netamente al pueblo judío. Esto es algo, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si tú esperas al Señor como ladrón, entonces no has entendido cuál es la esperanza de la iglesia, porque la iglesia no le espera como ladrón, sino que ya le espera como el novio o el esposo, que es lo más correcto decir en el concepto bíblico. Le espera ya como el esposo que viene a buscar a su esposa. Eso es algo muy importante y pues vamos a entrar pues en el estudio, Gesser. ¿Qué te parece? Amén, pastor. Vamos a orar y agradecer a Dios porque le tenemos aquí una vez más, pastor Salomón.
y de lleno nos vamos al estudio en estos momentos. Y a los que están aquí el día de hoy conectados, coméntenos, compartan, hagan sus preguntas conforme vayan escuchando este tema, vayan haciendo sus preguntas para luego hacerle la pregunta al pastor Salomón y para poder resolver sus inquietudes. Así es, vamos a orar el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tener a tu siervo aquí una vez más. Gracias porque queremos, Señor, aprender. No lo sabemos todo, Señor, y queremos, Señor, ser instruidos a través de tu palabra. Ayúdanos, abre la mente y el corazón de mis hermanos. Si hay alguna duda, Señor, quita esa duda, esa inquietud en esta hermosa noche, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de los Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Yo ya lo tengo listo, y si usted todavía no lo tenga listo, si no lo tiene listo, misericordia, hermano. Tiene que correr por su Biblia y leer juntamente con nosotros. Desde ya, los que ya están comentando, Dios me lo bendiga a cada uno de ellos, a mi hermana Mercedes Vázquez, Fernando Tique desde Colombia, y bendiciones, dice Pastor Salomón, a todos mis hermanos que ya se están uniendo el día de hoy a esta transmisión. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Salomón, desde ya dejamos con usted esta ponencia, y que Dios le dé las palabras indicadas para esta enseñanza, y que Dios lo siga usando, Pastor Salomón. Muchas gracias, Gesser. Pues vamos, es el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Prácticamente estamos hablando de una continuación de la exposición anterior, que se habló de la cronología del Carpazo basado en Primera Tesalonicenses capítulo 4, y nos concentramos ya de lleno en este pasaje, porque este pasaje creo yo que apoya contundentemente un rapto pretribulación, debido a 4 razones que contienen este pasaje. En primer lugar, porque el arrebatamiento de la iglesia no es el tema relacionado con el periodo al que hace referencia aquí, conocido como tiempos y sazones, que son el día del Señor, o una referencia a lo que va a suceder en el programa llamado el día del Señor o el día de Jehová, que vamos a estar hablando, sino que hay una diferencia grande entre ese programa, ese periodo que es para Israel, y el periodo que es para la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia en el cual estamos nosotros viviendo, mencionado en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Además, porque el día del Señor, en su fase de juicios, es para lo que le llama en el pasaje expresado en pronombres de
no para nosotros, hermanos. La palabra nosotros es importante y se hace una distinción con a ellos. Ellos son los que son sorprendidos, no nosotros. Hermanos, que aparecen en los versículos 2 al 4. Es importante ver los pronombres, en qué tiempo y a qué personas está refiriéndose ese pasaje, y nos damos cuenta que el día del Señor no es para la iglesia, sino que es un periodo de tiempo exclusivamente para los inconversos, los incrédulos. Pero además nos vamos a dar cuenta que los juicios caen en un periodo de tinieblas para los que están de noche, no para los que son del día. Esto es algo muy interesante, lo vamos a estar hablando cuando empecemos a darnos cuenta que el periodo de los que son de día es ahora que estamos en el día de gracia, y que la noche es precisamente un momento de tinieblas que coincide con el día del Señor, que es tiempo de tinieblas. Y en cuarto lugar, porque declarativamente en el versículo 9 dice, porque Dios no nos puso para ira. Y eso lo vamos a explicar a qué está haciendo referencia esa expresión de ira. Ahora, vamos pues a entrar, a desglosar todas estas cuatro argumentaciones del pasaje, en el que se exenta claramente a la iglesia del periodo de la ira escatológica, que está respaldada por las cuatro razones que vimos. En primer lugar, decimos que la iglesia no va a estar en ese periodo porque el arrebatamiento en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses no es el tema relacionado a ese periodo. Y eso lo podemos probar en el versículo 1 del capítulo 5, que dice así, porque acerca de los tiempos y las ocasiones. Es interesante cuando hablamos de esa expresión, aunque Pablo, recuerden que está continuando un análisis de la parusía del Señor. Está continuando ese análisis que comenzó en el capítulo 4, versículo 13. Ahí comenzó su análisis y ya lo hemos visto en la primera parte. Específicamente en el capítulo 4 habló del arrebatamiento de la iglesia y había explicado concretamente y cerró el tema en el versículo 18. Entonces en el 5.1 hay una nota interesante en ese pasaje que merece que consideremos especialmente lo que se está diciendo. Es una estructura que los estudiosos gramáticos le llaman correspondencia de alternancia extendida. ¿Qué quiere decir eso? Que consiste en dos series de pensamientos. Hay dos series de pensamientos que se alternan, de modo que el primer miembro de la primera serie se corresponde con el primero de la segunda y así sucesivamente. ¿Cuáles son esas dos series? Bueno, la primera serie es 4:13 al 18, donde la parusía especifica lo que va a suceder en el arrebatamiento. Y la segunda serie está en el capítulo 5, versículos 1 al 9. Esa es la segunda serie. Son dos series. Por ejemplo, en la primera serie, que es la del capítulo 4, se habla primeramente de necesaria instrucción en cuanto a los que duermen, versículo 13. Luego, primera razón, porque Dios los resucitará por medio de Jesús, 4:14. En esa estructura hay una segunda razón, que es porque los que quedaron no precederán a los que durmieron, versículo 15. La tercera razón, porque ambos grupos han de ser arrebatados juntamente con ellos. Y luego viene una exhortación a alentarse unos a otros con esas palabras, 4:18. Esta es la segunda serie, la que vamos a ver, que es del 5:1 al 11. En la primera no es la primera afirmación, inciso A, no es necesaria la instrucción en cuanto a los tiempos y sazones. Luego B, la primera razón, porque el día del Señor sorprenderá a los malvados, pero no hacia los hijos de luz. La segunda razón es porque no nos ha puesto Dios para ira, sino sea que velemos o durmamos, somos del Señor. Y luego hay una conclusión en el 11, palabras de aliento, por lo cual animaos unos a otros, dice el 11. Así que nos damos cuenta que es una misma estructura en esa hermosa forma de que contrasta los dos acontecimientos, pero una está relacionado con la iglesia del capítulo 4, 13 al 18, y la otra del 5, 1 al 11 está relacionado con los incrédulos o los que viven en tinieblas. Este capítulo 5, Pablo comienza un nuevo tema sobre la venida del Señor, sí, la parusía, desde luego,
pero ya no con relación al rapto o con relación a la iglesia, sino sobre el día del Señor. Por eso es el tema. El tema se llama Harpazo, y el día de Harpazo fue en el capítulo 4. Y ahora el día del Señor sigue. Note bien la cronología. Ya habló del Harpazo, ahora va a hablar de los acontecimientos que van a seguir al día del Señor. O sea, ¿qué es la pregunta que Pablo está desarrollando? Es esta. Si el harpazo, el arrebatamiento, es una esperanza bienaventurada y salvación de los creyentes, ¿qué va a pasar con aquellos que se pierdan el arrebatamiento? Y entonces describe el capítulo 5. Entonces nos vamos a dar cuenta entonces que lo que les va a pasar a ellos, que les va a sobrevenir o les va a caer encima, porque eso es lo que significa, les sobrevendrá, les caerá encima el día del Señor. Y de hecho, cuando usa la frase, pero acerca de, el griego es peride, acerca de, nos está indicando que hay una nueva línea de pensamiento o un nuevo tema que es así el estilo de Pablo incluso en Corintios. Está diciendo, este es un nuevo tema, ya dejamos el harpazo, ahora vamos a hablar del día del Señor. Eso para que no lo confundan. Por eso les dice, peride, acerca de, ese es el nuevo tema. Si para los creyentes gentiles o judíos, el arrebatamiento es la esperanza, entonces, ¿qué significa para los incrédulos, sean judíos o gentiles, que se lo perdieron? Pues la venida del Señor para ellos significa el inicio de un periodo que se conoce como tiempos y sazones. Aquí me voy a detener porque voy a explicar tiempos y sazones, que en el griego es cronos y kairos. Cronos y kairos. Ton cronon, kai ton kairón, que quiere decir los tiempos y las ocasiones. ¿Qué quiere decir esto de los tiempos y las ocasiones? Mire, para que tengamos una idea, tenemos que ir a la lengua hebrea. ¿Por qué razón? Porque esta expresión de tiempos y sazones es un periodo tan conocido por los discípulos porque eran judíos. ¿Pero por qué? Porque en el hebreo la palabra cronos, tiempos, es et, que quiere decir un tiempo específico. Et es una E y una T. Tiempo específico como un día, estación, hora, época, mediodía, una tarde, una mañana, algo específico es el tiempo. De ahí que hay dos palabras que se relacionan con et en el hebreo, que es idán, o un tiempo fijo como el año, y yom. Yom es usado para designar un periodo definido de tiempo como el día, salida del sol, la aurora, el cumpleaños, un mediodía, un siglo, un plazo. Ese es el término yom. Esa es la cuestión cuando se habla de cronos, un tiempo específico humanamente que se puede fechar. Se puede fechar, y en ese sentido hay otra palabra que es kairón, kairos. Kairos en el griego es la misma palabra en hebreo mojet, y mojet es la designación, nombramiento, temporada. Cuando hablamos de, por ejemplo, de primavera, verano, otoño, invierno, y también puede referirse a una festividad, un moed, un festival o una fiesta, una reunión festiva, un día de fiesta. Puede referirse a una señal, a una solemnidad, y se traduce como ocasiones. Ocasiones. Así que estamos diciendo que Moed aquí prácticamente tiene relación con las fiestas judías. Las fiestas judías que ya sabemos que son las fiestas de primavera, que prácticamente tuvieron un cumplimiento en la primera venida de Cristo. ¿Cuáles? Bueno, pues la fiesta de la Pascua, que son las fiestas de primavera, tienen que ver con la primera venida. La fiesta de la Pascua o el Pesaj, también la fiesta de los primeros frutos y la fiesta prácticamente de los panes sin levadura. Pascua, panes sin levadura y primeros frutos, que se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando exactamente muere, es sepultado y resucita el tercer día. Ahí se cumplen las fiestas de primavera y coinciden exactamente en ese calendario. Nosotros, si lo vemos desde esa perspectiva, prácticamente a partir de que vino el día de Pentecostés, se inaugura un periodo de tiempo que estamos en el Pentecostés, que es el periodo de la iglesia del Espíritu Santo, y que
prácticamente va a concluir sin fecha. ¿Por qué sin fecha? Porque es inminente. Ya no tiene que ver con las fiestas judías ya. Este periodo es para la iglesia, es un periodo que es insertada la iglesia aquí, que prácticamente va a concluir cuando la iglesia sea quitada de en medio. Y entonces va a seguir las fiestas que aquí se conocen como las ocasiones o los tiempos y ocasiones, es decir, van a continuar a cumplirse las otras fiestas judías. De ahí que yo explico a veces a los hermanos, a ver, ¿cuándo viene el Señor por su iglesia? ¿El rapto cuándo es? ¿Será en una fiesta judía? Y algunos preguntan, a ver, ¿no será que sucederá el rapto en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas? ¿Puede suceder el rapto en esa fiesta? Es posible, pero no necesariamente. Le voy a explicar por qué. También algunos dicen, no, puede suceder también en una Pascua, en un Pesaj, puede suceder cuando sea sacado a la iglesia. Es posible también. Otros dicen, no, pues va a suceder en un día de Rosh Hashanah, en un año nuevo, va a suceder la fiesta. Y entonces podríamos poner algunos elementos donde algunos pueden proponer otros tipos de fiestas judías en el que suceda el rapto. Pero yo digo, no. ¿Por qué? Porque la iglesia no vive en el periodo de los tiempos y sazones o de los periodos judaicos. La iglesia es un programa que está distinto al programa judío. Es un programa en el cual fue insertado como un paréntesis precisamente porque es un periodo en el que Dios trata con su pueblo gentil, con un pueblo gentil, tomando pueblo y sacando pueblo de los gentiles para su nombre. Y una vez que haya sacado pueblo entre su nombre y entre la plenitud de los gentiles, la iglesia es quitada de escena y comienzan los tiempos y las sazones de nuevo. O sea, los tiempos y las sazones judías no están en vigencia en este momento, sino hasta que la iglesia sea quitada y comiencen los periodos judíos de nuevo. Entonces sí, se va a desarrollar de nuevo las fiestas de otoño, que son prácticamente la segunda venida con el Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y también va a suceder el día de expiación, Yom Kippur, y posteriormente el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. Así que nos damos cuenta que esos son los tiempos y las ocasiones. Cuando, por ejemplo, los apóstoles preguntaron a Jesús, ¿establecerás tú el reino a Israel, el reino milenial en este tiempo? No les respondió a que ellos estaban mal porque no iba a establecer el reino. No. Les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las ocasiones, Cronos y Kairos, porque esos tiempos cubren el periodo anterior al establecimiento del reino, pero es un periodo judaico, no es para la iglesia. A ustedes ocúpense de recibir poder y de llevar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos vamos a ocupar. No, ahora, el Señor no los corrigió por esperar un reino literal sobre la tierra, que es algo totalmente respaldado por el Antiguo Testamento. Pero les dijo que no podían conocer cuándo sería la venida de ese reino. La fecha estaba en la sola potestad del Padre. De hecho, menciona los tiempos y las ocasiones para referirse a varios acontecimientos que el Señor había predicho en el Antiguo Testamento, que están relacionados con la nación de Israel. Y desde un trasfondo judío, los discípulos que venían de allá sabían que esa expresión hace referencia a los días antes del establecimiento del reino milenial, cuando se desatarían las señales de la venida del reino, que estarían contenidas incluyendo los ayes mesiánicos, que son del periodo de la gran tribulación, que corresponden a las semanas 70 de Daniel. Así que podemos decir que Pablo en este capítulo 5 no les explica esto con detalle.
no habla de los tiempos y las ocasiones con detalle. ¿Por qué no se explica con detalle? ¿Por qué Pablo, por ejemplo, no? A ver, vamos a hablar de profecía y vamos a ver qué dice John Terúa, o vamos a ver qué dice Yom Kippur, o vamos a ver qué dice Sukkot, qué significa, cuál es la interpretación. No lo hace, en primer lugar, porque ya el Antiguo Testamento se había ocupado de hablar de estos temas, de los tiempos y ocasiones, cronos y kairos, que son los moedim. ¿Qué es interesante aquí? Lo que le está diciendo prácticamente en este pasaje es, no les toca a ustedes, o sea, no tengo necesidad de hablarles de los tiempos y las ocasiones por dos razones, porque ya está escrito en el Antiguo Testamento, y segundo, porque nosotros como iglesia no vamos a pasar por ese periodo. Así que ni se ocupen porque a ustedes no les va a afectar. Eso es lo que les está diciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues podemos entender que eso ya había sido revelado, pero ¿por qué si les habló del rapto anteriormente? Pues porque eso no había sido revelado en el Antiguo Testamento, y esa es la razón porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:51, os digo un misterio cuando habla del rapto, porque no fue algo que habían enseñado los profetas del Antiguo Testamento, pero sí los apóstoles, en específico Pablo. Prácticamente sabían ellos sobre estos tiempos. Lo que no sabían es la fecha de cuándo iban a acontecer los tiempos y sazones. Eso sería inminente. De hecho, en Hechos 1:7 afirma que esos tiempos los puso el Padre en su sola potestad. Fíjate, los tiempos y las ocasiones judías los puso el Padre en su sola potestad de cuándo iban a tener ese cumplimiento literal en la parucía. Así que vosotros sabéis perfectamente, fíjate, ¿por qué les dice eso? ¿Qué es lo que sabían perfectamente? Lo que sabían perfectamente es que ellos sabían que no se le puede poner fecha para cuándo va a cumplirse los tiempos y ocasiones. No se les puede poner fecha a los tiempos y las sazones. Entonces, pero ellos sabían perfectamente eso, que no se le puede poner fecha. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó que el Padre puso la fecha en su sola potestad. Pero ¿por qué no? Porque para que puedan acontecer los tiempos y las sazones, primero tenía que suceder el rapto. Y una vez pasado el rapto, entonces sí, en cadena se iban a cumplir todos los tiempos y las ocasiones fechadas en las festividades judías para el pueblo de Israel, porque entonces empezaría a cumplirse los periodos para el pueblo de Israel. De hecho, hay muchos pasajes de la Escritura en donde se muestran los tiempos, cómo deben de cumplirse. En este momento no me voy a ocupar de explicarlos, pero sí entendemos que cuando hablamos de tiempos y sazones, dejamos claro que se trata de un periodo primariamente de carácter judío, en el que Dios va a reanudar sus tratos con Israel, porque ya la iglesia no está. Es decir, llegó la plenitud de los gentiles y comienza el trato para Israel. En ese periodo sucederán acontecimientos del tiempo del fin, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando los apóstoles preguntaron a Jesús que si establecería su reino, él respondió que no les tocaba conocer los tiempos y las sazones, cronos y kairos, los cuales cubren este periodo anterior al establecimiento del reino milenial, es decir, los días de la tribulación o de la ira del Cordero o del día de Jehová, y se extienden a todo el periodo del reino, porque el cumplimiento del Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos literal va a ser en el reino milenial. Así que nos damos cuenta de cómo se van desarrollando este periodo de tiempo. Así que, ya dicho esto, podemos decir que no necesitaba escribirle acerca de ese tema del Cronos y Kairos, y las dos razones son que dijimos, el Antiguo Testamento ya había hablado de ello, a diferencia del rapto que no menciona el Antiguo Testamento. Y segundo, porque no era de la incumbencia de la iglesia. Por eso le dijo, no tengo necesidad. No, aparte no es de su incumbencia. Si ustedes, ¿qué les preocupa?
si ustedes saben perfectamente que no les va a tocar a ustedes saber los tiempos y las sazones? No les va a tocar, así que estén tranquilos. Ustedes lo que tienen que ocuparse es de velar porque el esposo viene por su esposa. Eso sí, nos tiene que tocar. Entonces los tiempos y las sazones, vuelvo a reiterar, inician con el día del Señor ya anunciado como el día de Jehová en Isaías 2:12, en Joel 2:10, en Sofonías 1:14. También el Nuevo Testamento habla de este periodo en varias ocasiones. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pedro menciona este periodo, como Apocalipsis. Juan en Apocalipsis también habla del día del Señor, que es un periodo que se extiende desde los juicios de la tribulación, pasa hasta el fin de la gran tribulación, el establecimiento del reino mesiánico y se va hasta el día de Dios cuando son destruidos los cielos y la tierra actuales. Acuérdense que los cielos y la tierra que existen ahora en el día del Señor, durante ese periodo del día del Señor, va a suceder en el día de Dios, que es dentro de ese periodo. Es importante porque no es un periodo de 24 horas como vamos a ver. Así que Cronos se refiere a momentos de tiempos como los va señalando el reloj. Es un cronómetro de tiempo gentil, en tanto Kairos se refiere a las ocasiones fechadas en el calendario judío que escatológicamente esperarán su cumplimiento. Hasta allí estamos bien. Primer punto que hemos reafirmado, que debido a que no es un tema el arrebatamiento de la iglesia allí, no está tocando el tema del arrebatamiento, sino que está hablando de los tiempos y las ocasiones. Por lo tanto, el arrebatamiento se da a entender que ya sucedió en el capítulo 4. Muy bien, vamos a mi segundo argumento. Mi segundo argumento es, ¿por qué creo que es un rapto pretribulación? Porque el día del Señor, en su fase de juicio, es para los que le llama ellos, no para nosotros, hermanos. Vamos a ver 2 al 4, en donde dice de la siguiente manera, porque vosotros, note bien esa frase, porque vosotros, es interesante, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores en la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Hay una diferencia entre a los que va a sorprender el día del Señor, porque algunos dicen, el rapto es el día del Señor. No, el rapto no es el día del Señor. El día del Señor sorprende a los inconversos, pero a nosotros no. ¿Por qué? Porque no estamos esperando el juicio del día del Señor, sino que estamos esperando al Señor mismo, al Salvador. Ahora, esto es interesante porque a ellos se les dice, pero nosotros, hermanos, y cuando dice el versículo 4, pero nosotros, hermanos, está haciendo la diferencia entre los que se encontrarán en el día del Señor y nosotros. Ahora, dije anteriormente, recuerden, los tiempos y las sazones coinciden con el día del Señor. Es un periodo en el que incluye el día del Señor y significa el día del Señor, no un periodo de 24 horas. Por favor, vamos a hacer más profundos en esto, porque el día del Señor no es un periodo de 24 horas, sino que es el día cuando el Señor interviene públicamente en los asuntos humanos. Es decir, se trata el turno de Dios. El hombre ya ha tenido su cronos, ya ha tenido su tiempo. Ahora viene el kairos de Dios, viene el tiempo de Dios. El tiempo ya cuando Dios se organiza para intervenir. Ese es el día del Señor, cuando el cronos de Dios empiece a ya trabajar. Así que estamos en un tiempo que se detuvo el reloj profético de Dios, empieza el programa de la iglesia. Pero cuando el cronos de Dios vuelva a hacer su tic-tac, el cronos de Dios, los sazones de Dios, que son para el pueblo de Israel, entonces eso da inicio al día del Señor. Eso es importante que lo entendamos, porque ya el hombre, dije, tuvo su día. Al mencionar aquí Pablo la frase día del Señor, todos los oyentes y sobre todo los discípulos recordaban las instrucciones dadas por el Señor
para la semana septuagésima, la semana 70, en Mateo 24:42 y Lucas 17:24, donde les habló de ese periodo. Y ya no les quedaba duda a los oyentes que estaban hablando de qué. Por eso le dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendría. Qué interesante la palabra vendrá. El día del Señor viene, dice. La palabra viene es erchetai, que es un tiempo presente profético futurista, si se le conoce. ¿Qué quiere decir erchetai? Está viniendo, o sea, el día del Señor está viniendo, está viniendo, está viniendo. Es impresionante eso cuando dice, el día del Señor está viniendo y en cualquier momento va a llegar, ¿eh? Está viniendo, o sea, no ha dejado de venir todo el tiempo. Por eso viene, está viniendo, viene o está viniendo como ladrón. Por tanto, no se refería al rapto aquí, pero se refiere a un periodo de juicio que está viniendo sobre los incrédulos. Y hay 7 pasajes que hablan directamente cuando se dice que viene como ladrón, o cuando menos lo esperan, él va a aparecer. Y cuando dice que viene como ladrón, para los que no le están esperando. ¿Para quién viene como ladrón el día del Señor? Para los que no le están esperando. Así que el día del Señor no viene para la iglesia, sino viene para los que no están esperando al Salvador. Si no estás esperando al Salvador, agárrate porque viene su día. Entonces, el día de juicio. Si no estás esperando al Salvador, viene para ti el día del juicio. Y hay por lo menos 7 pasajes que hablan directamente que a quienes viene como ladrón. Por eso les digo, para la iglesia no viene como ladrón. ¿Por qué no viene como ladrón? Porque a los que viene como ladrón son para los que no le están esperando. Y lo podemos probar. Por ejemplo, en Mateo 24:43 dice así, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es una advertencia para la segunda venida, pero no para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Mateo 24 no habla del arrebatamiento, no habla de la venida del esposo por su esposa o del novio por su novia, que lo más correcto es esposo por su esposa, sino que habla de su venida como ladrón. Recuerden eso. Mateo 24 no habla de la venida del esposo por su esposa, sino viene de la venida de Cristo como ladrón, es decir, su segunda venida sobre los incrédulos. Ahora, en segundo, pero sabe, es Lucas 12:39. Pero sabes, si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, en el mismo contexto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que es 1 Tesalonicenses 5:2, y el griego dice viene, es decir, está llegando como ladrón en la noche, está viniendo como ladrón en la noche, que el juicio es seguro, ¿eh? Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4, que es ese mismo contexto. Se refiere también a ese periodo, no al rapto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. El día del Señor vendrá en su inicio como ladrón en la noche, pero en ese periodo de tiempo, al final, los cielos pasarán con grande estruendo, no en el día del rapto ni en el día de la gran tribulación, sino que durante ese periodo al final pasarán los cielos con grande estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, y eso será al final de ese periodo que se extiende por todo el milenio, y después del milenio sucede esto que aparece aquí. Pero todo ese periodo se considera el día del Señor. Por lo tanto, es el mismo periodo llamado tiempos y las ocasiones, solo que desde otra óptica. Son el mismo periodo desde otra óptica. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Nota bien, quiere decir que no es para la iglesia, porque si vela la iglesia, si la iglesia está velando, no viene como ladrón sobre ella el día del Señor, porque si la iglesia está velando, viene como esposo
por su esposa. Eso es algo muy importante, porque si no velas no sabrás a qué hora vendré sobre ti. He aquí yo vengo como ladrón, hablando de la segunda venida de Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16. Así que la segunda venida como ladrón en la noche es un evento que prácticamente afecta a los impíos, aquellas personas que rechacen al Hijo de Dios y no a los creyentes. Es importante que se entienda que lo que aquí se está diciendo es precisamente que solo son sorprendidos como ladrón por el día del Señor los impíos. En otras palabras, todo quien viva en tinieblas y pecado va a ser sorprendido por el día del Señor como ladrón. Y esto es algo muy importante que debemos de saber acerca de toda esta temática que estamos hablando. O sea, la frase día del Señor, que dice día del Señor viene, es importante. El día del Señor. Aprendamos a diferenciar cuando está diciendo el Señor. No dice que el Señor viene como ladrón. Lo que viene como ladrón es el día del Señor viene como ladrón o sorprende a los inconversos. Esa frase, el día del Señor, se usa 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. También es aludido a otros pasajes, más en Apocalipsis, y lo más probable es que aquí Pablo tiene en mente estos pasajes al escribir Tesalonicenses y el Antiguo Testamento lo está usando para designar el tiempo de juicio, de desolación y de tinieblas. Así lo dice Isaías 2:12, 13:9 al 6 y Joel 2:12. 2, periodo de castigo para los enemigos de Israel, según Sofonías 3:8 al 12. Joel 3:14 al 16 y Abdías 15 al 17 y Zacarías 12:8 al 9. Y tercero, juicio de pecado y victoria de la causa del Señor, según Joel 2:31 al 32. Así que eso involucra el periodo del día del Señor. Se trata de un periodo de tiempo, pues, en el que podríamos decir que inicia con el trato de Dios con Israel al principio del periodo de la gran tribulación, según Sofonías 1:14 al 18. Y va a extenderse a través de la segunda venida, la era milenaria, la creación de los cielos y la tierra nueva. Así que se desdobla en 3 fases. El día del Señor incluye el día de Cristo, el día de Jehová y el día de Dios. El día de Cristo es el rapto, el día de Jehová es la ira y el día de Dios es cuando serán destruidos los cielos y la tierra nueva después del milenio. Se caracteriza por juicio sobre la sección apóstata del pueblo de Israel y sobre los enemigos del pueblo, estableciendo así su reino en el mundo. Todos sabían que el día del Señor enseñado en el Antiguo Testamento llegaría cuando menos se lo esperaran, es decir, como ladrón en la noche. Entonces, ese tiempo de juicio, vuelvo a reiterar, inicia luego del arrebatamiento de la iglesia. Esto es muy claro y necesitamos reafirmarlo. ¿Por qué estoy diciendo que el arrebatamiento es pretribulación? Porque no viene primero el día del Señor y luego el arrebatamiento. No, no, no. Primero es el arrebatamiento y después viene como juicio el día del Señor. La gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob es ese periodo que se desarrolla. Luego viene la segunda venida y luego el reino milenial y de último la destrucción y los cielos y la tierra actuales. Ese periodo largo de tiempo es el día del Señor. Y aunque el tiempo exacto de la llegada de ese día es desconocido por todos y es inesperado, pero caerá en su totalidad únicamente sobre los hombres impíos que ni siquiera se van a dar cuenta cuando ya estén. Por lo tanto, es un día repentino, inevitable, ineludible, destructivo para el morador de la tierra. De hecho, existirá en el mundo hasta cierto punto cierto aire de seguridad y confianza cuando empiecen los juicios, porque ellos van a estar hasta cierto punto tranquilos cuando venga sobre ellos destrucción repentina. No, cuando dice destrucción repentina, no es un fin de la existencia, sino una pérdida del bienestar y ruina existencial que les va a caer. Coincidirá con los dolores de parto que se mencionan en las profecías, dolores de la mujer encinta anunciados por los profetas
y anunciados por Jeremías 36-7 y por el mismo Señor Jesucristo en Marcos 13:8. En Juan 16:21 explica que anteceden a la llegada del Hijo. Es prácticamente una venida de carácter punitivo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el día del Señor es la parucía en el aspecto punitivo? Es decir, castigo de los malhechores, y vendrá cuando estén aparentemente seguros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que les va a sobrevenir cuando ellos digan paz y seguridad. Es interesante esta palabra. La palabra está en un presente subjuntivo, en voz activa, que quiere decir cuando empiecen a decir paz y seguridad. Cuando empiecen a decir paz y seguridad, cuando empiecen, escuchen que paz y seguridad ya se está hablando, no cuando se establezca, porque no la van a establecer. De hecho, ese término de paz y seguridad tiene dos connotaciones. En primer lugar, es una connotación de los falsos profetas, porque en Jeremías 6:14 se habla de un grupo de falsos profetas que profetizaban paz, pero les cayó guerra. Y eso pasó también en el año 70. Hubieron falsos profetas que en la época del profetas jerosolomitanos, es decir, de Jerusalén, que anunciaron paz en el tiempo de Pompeyo. Pero ¿qué es lo que pasó? En el primer siglo, en el año 70, vino guerra y destrucción con Tito Vespasiano. Los falsos profetas. Quiere decir que esa paz va a ser promovida por falsos profetas en primer lugar. Va a tener una connotación religiosa, pero también tiene una connotación política, porque habían ciertas pretensiones en el Imperio Romano en la época que se escribió esta epístola, en el que había un proyecto dentro del imperio, los emperadores romanos, que se llamaba Pax et Securitas, que quiere decir paz y seguridad. Este proyecto era conquista de las naciones para ir integrándolos al Imperio Romano a través del ejército poderoso de hierro del Imperio Romano, y entonces se iba a establecer paz y seguridad, una especie ecuménica. Pero vemos que son dos connotaciones, la connotación religiosa y la connotación también política. Estas dos connotaciones son las que tienen que tener estas características, paz y seguridad. Es una falsa paz que los impíos van a celebrar, y empieza, puede ser una serie de proyectos que se van dando dentro de Medio Oriente en general, y tiene que ver precisamente con esta prolongación de paz que muchas veces se está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Y que ya hay un proyecto de paz y seguridad. De hecho, la palabra paz también que está incluyendo es una palabra muy fuerte actualmente, y la seguridad. La palabra seguridad es asfaleia, del cual viene la palabra asfalto. Fíjate que es interesante porque me llama la atención cuando dice seguridad, asfaleia, asfalto. De ahí viene la palabra asfalto. Y tiene que ver, o sea, lo que nos recuerda es lo sucedido en Babel, que ellos construyeron, y para construir usaron, en lugar de la brea, en la mezcla, usaron asfalto para construir un falso imperio. Y por lo tanto, la seguridad va a ser la seguridad de las fronteras para querer construir un falso imperio. Esto es algo muy interesante que se puede dar en eso. Y cuando eso suceda, ¿qué es? A mí me llama mucho la atención. Cuando menos lo esperen, entonces ya tienen paz y seguridad, hablado, charlado. En ese sentido, les va a sorprender destrucción repentina. La palabra destrucción repentina que en 1 Tesalonicenses 1:9 se utiliza como eterna destrucción o destrucción repentina, que está relacionado con el tema también del periodo de la gran tribulación. Esa destrucción repentina es una destrucción sorpresiva, del cual el Señor Jesucristo, cuando habló del inicio del periodo de la gran tribulación en Lucas 21:34, precisamente también cita esa palabra que de la destrucción que sobrevendrá a la tierra. En Lucas 21:34 también habla de esa destrucción repentina
que es durante el periodo de la gran tribulación. Esto es interesante lo que va a darse, porque cuando la iglesia sea quitada, viene el rapto, entonces dicen paz y seguridad, ya, y empieza ese proyecto de paz y seguridad, y inmediatamente después de eso viene lo que se llama aquí destrucción repentina. ¿Qué es eso de destrucción repentina? Que en 1 Tesalonicenses 1:9 Pablo también le llama eterna destrucción. Es a lo sucedido en el periodo de la gran tribulación, según Lucas 21:34, lo declara de la siguiente manera: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es la destrucción repentina? Que vendrá de repente, vendrá aquel día para lo sorpresivo que los va a tomar la parucía a los pecadores, viene sobre ellos, y juntos dan la idea inevitable de una ruina total, es decir, pérdida de todo valor a la existencia de lo que ellos valoraban con anterioridad. O sea, les va a quitar aquello que para ellos era de valor. En un momento se va a hacer añicos. Esto es interesante porque de acuerdo a Lucas 17, 28 y 29, donde se expresa qué es lo que va a preceder a esta destrucción repentina y con qué será esa destrucción repentina. Vamos a leerlo. Lucas 17, 28 al 29. Ahí se dice qué es antes de la destrucción repentina y con qué va a ser la destrucción repentina. Lucas 17, 28 al 29. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Es interesante que utiliza esta ilustración porque ya le expliqué la otra vez que la ilustración de Noé representa a Israel, pero cuando se habla de la ilustración de Lot, representa a la iglesia, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, hacían su vida materialista normal. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, escúchelo bien, el día que Lot salió, que Lot representa a la iglesia, y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso destruyó, la palabra destruyó allá, que es la misma que se utiliza para destrucción repentina. Es interesante que ahí la palabra destruyó, después de que Lot salió, llovió fuego y los destruyó a todos. La palabra que les destruyen, le hacen añicos, son todas las expectativas que ellos tenían. O sea, que el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Está relacionado con el tratado de paz y seguridad aquí. O sea, habiendo hecho un tratado de paz y seguridad, cuando digan paz, viene guerra, viene destrucción repentina. O sea, lo que ese tratado de paz va a hacer no es diseminar la guerra, la paz, no, sino es levantar a las naciones en guerra, porque va a haber inconformidad y va a haber explosiones que aquí se menciona que como fuego y azufre. O sea, viene destrucción repentina. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. O sea, que cuando la iglesia sea quitada, Lot salió, viene el tratado de paz y seguridad y entonces ya destrucción repentina sobre ellos, como los dolores en la mujer encinta. Es decir, lo que está diciendo es interesante que aquí, como los dolores a la mujer, la frase para el embarazo que está usando, pero tiene que ver con el vientre, o sea, los dolores que vive el vientre. La frase aquí está confirmado que los tiempos y sazones se refiere a los ayes que preceden a la inauguración del reino mesiánico, que son llamados, fíjate que es interesante porque en la literatura hebrea, ese periodo que es tiempos y sazones, ese periodo de dolores de la mujer encinta es conocido en hebreo como Eblo Sel Mashiach. Eblo Sel Mashiach, que quiere decir dolores de parto del Mesías, es decir, del alumbramiento del Mesías. ¿Qué lo vive? La mujer encinta.
En este caso, la mujer encinta es Israel. O sea, cuando Israel empieza a vivir estos dolores es porque ya llegó el tiempo de los dolores del Mesías, es decir, ya va a nacer el Mesías, ya va a llegar el nacimiento de ese periodo mesiánico, está a punto de suceder. Eso es lo que significa. Por lo tanto, decimos abiertamente que no se trata de la iglesia no va a estar, porque el pasaje lo dice, y no escaparán de ningún modo. ¿Qué quiere decir? Da a entender una negación completa, de ningún modo se van a salvar. Y o sea, está diciendo, no hay escape. Destrucción viene súbitamente de sorpresa y no habrá escape. Así que este día se refiere al periodo de la gran tribulación escatológica, y aunque sabemos que el día del Señor no se limita al periodo de gran tribulación, pero sí inicia con ese periodo el día del Señor. Será día de ira para el mundo perdido, pero no para nosotros. No tenemos de qué preocuparnos, porque no peligramos, porque no somos de la noche. Hay diferencia entre ellos y nosotros. Así que si analizamos el aspecto gramatical de estos pasajes, 1 Tesalonicenses 5:1, 5:2, 5:4, notemos bien los pronombres personales. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. O sea, se utiliza una figura de repetición. Y esta figura lo que está diciendo prácticamente que el énfasis está para traer a la atención del lector de que ellos no tienen nada que ver con ese periodo. Eso es la razón. En el caso, la repetición de pronombre vosotros, que ahí se está repitiendo en estos versículos, contrasta con la repetición del pronombre ellos. Vosotros es una cosa, ustedes, ellos es otro pronombre, y una vez explícito y dos veces implícito, ellos. Este cambio que da en el versículo 3, en el griego es autos, ellos, indica claramente que los que están esperando al Señor en el arrebatamiento del 4:17 de 1 Tesalonicenses no tienen por qué preocuparse de los tiempos y las sazones que tienen que ver con el día del Señor, que vendrá sobre ellos, sobre los impíos, como ladrón, y es distinguido claramente y ajeno del pronombre vosotros, pero vosotros, jumón, y relacionados con el nosotros, gemón del versículo 8. Los vosotros y nosotros son los mismos grupo, pero cuando se trata de ellos, ya está completamente hablando de otro. Así que el rapto no es su venida como ladrón, sino como novio o esposo por su esposa, que en 1 Tesalonicenses 4:17 lo describe como el encuentro de esa unión mística. Así que, bueno, ¿qué les parece si antes de explicar los otros dos puntos, dejamos un lugar a preguntas? Si hay preguntas hasta acá, podemos abrir espacio para pregunta y después explicamos los otros dos puntos finales. Adelante. Bueno, pastor, acá hay dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿El arrebatamiento puede ser en las fiestas de las trompetas, que es en septiembre, no sabiendo el día ni el año? Bueno, ya he explicado claramente que los tiempos y las sazones, que son las festividades, los Moedim, son exclusivamente periodos judaicos. Ya los he explicado, y que no tienen relación con el arrebatamiento de la iglesia, que es inminente. Ahora, tampoco eso evita a que no se den cualquier día, y que puede darse en alguno de esos días, pero no es una necesariedad que se dé, porque recuerden que la iglesia es un grupo muy aparte del grupo judío y del grupo gentil. De los gentiles creyentes y de los judíos creyentes, hoy forman el cuerpo de Cristo, y ellos no
tienen ellos los moedín. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil es un periodo de tiempo en el que el Señor, de acuerdo a Hechos capítulo 15, está formando de entre los gentiles mayormente un pueblo para su nombre, que hoy es el cuerpo de Cristo, y cuando sea arrebatado se convertirá en la esposa del Cordero. No tiene que ver, no es una necesariedad que sea en una fiesta, porque recuerden que los tiempos y las sazones judías van a comenzar después que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Lo que sí nos dice es que toda la preparación que se está viendo en Israel para la observación de las fiestas indican de que el tiempo está